cosa del amor, cosa lo mejor, cosa del amor, cosa lo mejor. El barroco es el estilo artístico del siglo XVII y principios del XVIII. El término barroco fue utilizado de forma peyorativa, pues se consideraba una deformación del arte clásico. La pintura barroca se caracteriza por la primacía del color sobre el dibujo, el dominio de la profundidad y de la perspectiva aérea, la hegemonía de la luz, a menudo contrastada con la sombra, el desplazamiento de la escena principal, el dinamismo, conseguido mediante la composición asimétrica, la diagonal, los escorzos y las líneas curvas, la tensión escénica y el naturalismo, es decir, la búsqueda de la representación de la realidad sin rehuir los aspectos que pudieran resultar menos agradables. La pintura barroca española se caracterizó por su gran calidad y abundancia, hasta el punto de que el XVII es el siglo de oro de la pintura española. Para sintetizar la evolución estilística de la pintura del barroco español, se pueden tomar como referencia los tres reinados que llenan el siglo XVII. Con Felipe III en el trono entre 1598 y 1621, la pintura se caracterizó por el naturalismo tenebrista con evocaciones manieristas. En el reinado de Felipe IV, de 1621 a 1664, por la factura más suelta por influencia de la pintura veneciana, y en el de Carlos II, entre 1664 y 1700, la pintura siguió desmarcándose del naturalismo hasta hacerlo residual, y a la fuerte influencia veneciana se añadió la del barroco decorativo. Diego Rodríguez de Silva y Velázquez nació en la primera semana de junio de 1599 en Sevilla, donde trabajó como aprendiz en el taller de quien sería su suegro, el pintor y tratadista Francisco Pacheco. A instancias del conde duque de Olivares, en 1623, fue nombrado por el rey Felipe IV pintor de cámara, y en la corte de Madrid, donde murió el 6 de agosto de 1660, realizó toda su carrera y toda su pintura, a excepción de la que pudo ejecutar en sus dos viajes a Italia. Pintó retratos, escenas históricas, de género, religiosas y mitológicas, como esta Venus del Espejo. Velázquez es uno de los más grandes y más influyentes artistas de la historia de la pintura. La Venus del Espejo es un óleo sobre lienzo pintado quizá entre 1647 y 1651. Se desconoce la identidad de la persona que encargó a Velázquez este cuadro. Sabemos que en 1651 perteneció al coleccionista y pintor Domingo Guerra Coronel y que al año siguiente lo compró Gaspar de Haro, el marqués de Eliche. Posteriormente pasó a los duques de Alba, quienes a instancias de Carlos IV la cedieron a Godoy. La obra fue sacada de España durante la invasión napoleónica. En 1814 la compró el inglés John Bacon para su palacio de Rokeby Hall de Yorkshire, razón por la que se la conoce también como Venus de Rokeby. En 1906 fue adquirida por la National Gallery de Londres, donde se conserva en la actualidad. Se desconoce también la identidad de la modelo, que puede tener parecidos con la Virgen de la Coronación, una joven de las hilanderas, la Sibila y la Sibila con tabula rasa. El cuadro representa un tema mitológico. Venus, la Afrodita griega, es la diosa del amor y de la belleza en la mitología romana. La representación de Venus fue usual a lo largo de la historia,
especialmente en el mundo clásico, en el Renacimiento y en la misma época barroca. Velázquez pudo conocer algunos ejemplos que le servirían de inspiración. En el viejo Alcázar de Madrid había una Venus con Cupido sosteniendo el espejo, obra de Tiziano. De espaldas, como la pintó Velázquez, está la diosa en Venus y Adonis, y la ninfa con el pastor, ambas también de Tiziano. Igualmente de espaldas y mirándose en un espejo están la Venus de Tintoretto, si bien es la propia diosa la que sujeta el espejo, y la de Veronés, pintura en la que comparten el asido del espejo Venus y Cupido. Recostada, si bien en posición frontal al espectador, está la Venus con Cupido, obra de Guido Reni. Por su parte, Aníbal Carracci pintó una Venus adornada por las gracias, en la que Cupido sostiene el espejo para que Venus pueda mirarse. Y del mismo artista es la Venus con dos sátiros y Cupido, en la que la diosa está representada de espaldas. De Philippe Gall es un grabado en el que Venus está recostada de espaldas en compañía de Cupido y de Adonis. Rubens, tan admirado por Velázquez, es el autor de una Venus con Cupido sujetando el espejo y otra rubia y opulenta Venus del espejo sentada de espaldas al espectador mirándose en un espejo ochavado que le sujeta Cupido, en el que se refleja el rostro de la diosa del amor con absoluta nitidez, al contrario de lo que ocurre en la versión velazqueña, bajo la atenta mirada de una sirvienta negra que está peinando el largo y sedoso cabello de Venus. Pudo encontrar también Velázquez inspiración en esculturas clásicas, como la Hermafrodita Borghese, del que existe un vaciado en el Prado, obra del broncista Matteo Bonarelli, traído precisamente por Velázquez de Roma, o en la erguida Venus Calipigia, que se deleita observando su trasero en el espejo de agua del estanque de su santuario. Otros muchos ejemplos similares se podrían citar, de tal forma que pese a lo que pudiera parecer y en ocasiones se ha asegurado, la Venus del espejo de Velázquez no es algo insólito. Sin embargo, es cierto que el pintor sevillano abordó el asunto de forma que fue referente para artistas posteriores, que con otra temática se pudieron inspirar en la Venus de Velázquez, según se aprecia, por ejemplo, en la Maja desnuda de Goya o en la Olimpia de Manet. La Venus del espejo de Velázquez está representada totalmente desnuda, sin sus atributos identificativos, sensualmente tendida de espaldas al espectador sobre un lecho cubierto por una tela de un tono grisáceo oscuro. Venus está apoyada sobre su brazo derecho. Tiene una melena castaña recogida en un delicado tocado y se mira en un espejo. El cuerpo de Venus destaca por su color pálido y delicado, tratado con una gran suavidad. El rostro que se refleja en el espejo, desdibujado, permite apreciar sus sonrosadas mejillas. El espejo en el que se mira la diosa se lo presenta el alado Cupido, sin su arco y su flecha, con las manos cruzadas una sobre otra. La cinta que lleva Cupido y que se ondula sobre el espejo podría simbolizar el vínculo entre él y Venus. El color de la piel de Cupido es más oscuro que el de Venus, y su expresión melancólica puede ser causada porque el amor, Cupido, había sido vencido por la belleza, Venus. El espejo sirve para conectar el cuadro con el observador,
pues la mirada reflejada de la diosa, aun desenfocada por tratarse de un reflejo, mira al espectador. El recurso del espejo fue ya utilizado en la pintura por Van Eyck de forma magistral en el matrimonio Arnolfini. Esta Venus es el único ejemplo conservado de un desnudo femenino realizado por Velázquez, si bien hay certeza de que pintó alguno más. La composición está dominada por la suave curva que marca Venus, reforzada por las paralelas al cuerpo de la diosa que marcan la sábana. La línea compositiva termina en la cabeza y se proyecta a través de su mirada hacia la zona izquierda, donde está el espejo sostenido por Cupido. Desde el punto de vista técnico predomina el color sobre el dibujo gracias a la pincelada de suelta aplicación, especialmente suelta y de factura inacabada en el pie izquierdo. Entre las líneas destacan las curvas suaves del cuerpo de Venus que impregnan de sensualidad la escena. Los tonos cálidos de las carnaciones y el rojo cortinaje destacan sobre los tonos más neutros de sábanas y fondo parduzco. La luz proviene de un foco procedente de la izquierda que ilumina la escena sin brusquedades. El espacio no es profundo y viene creado por la mirada de la Venus y por los sucesivos planos en profundidad que marcan la cama, Venus, el espejo, Cupido, el cortinaje y la pared del fondo. Las pinturas de temática mitológica fueron una atractiva posibilidad para representar el desnudo frente a las restricciones de la época, otorgando una cierta humanización al mito. Ese mismo tratamiento humanizado, realista, se aprecia en todas las obras de personajes mitológicos pintadas por Velázquez: Vulcano, Baco, Marte, Mercurio y Argos, y la conocida como las hilanderas, que no es sino la representación del mito de Atenea Palas y Aracne. La naturalidad de esta Venus del espejo es tal que parece que contemplemos a una mujer cualquiera, cercana, no a una diosa distante, idea de cotidianeidad que Velázquez enfatiza tratando el tema como una escena de tocador que simboliza, a través del espejo sostenido por Cupido, el amor y la belleza unidos a la vanidad a través de una Venus que parece recrearse en su reflejo.